estoy mejor que ayer. Y mañana voy a estar mejor que hoy. Lo sé. Porque la vida sigue, uno debe seguir también. Primero hay que saber perder para ganar. Hay que seguir, seguir, seguir andando. Un tropezón de vez en cuando cualquiera puede dar. Hay que seguir, seguir, seguir dando pelea. La vida tiene cosas buenas que si te propones llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuestro gran encuentro que comienza, como siempre, un gusto grande estar en la pantalla, por toda la amplia red de Ver TV en toda su zona de influencia, por la televisión regional Rosario, por supuesto con ese espacio importante en la televisión de la ciudad de Rosario y de adyacencias, y también por Flow, a través de la señal de Chacra TV, llegando entonces en muchísimos espacios que reciben esto que es la propuesta política que llamamos el Gran Encuentro, donde aquí se da cita por un lado nuestro equipo, que forma con cultura, salud, educación, deporte, ciencia, tecnología, y allí enfrente tenemos los problemas de estos tiempos que se vinculan con las adicciones en general, con la violencia de género. A propósito, se tiene que poner en valor lo que significó recordar el Ni Una Menos, ¿no? Esto que es justamente el nunca más a la violencia de género, a los femicidios, esto que tiene que ver con recordar ese tristísimo episodio que se sufrió con Kiara Páez así en Rufino y que dio lugar a este reclamo que se fue multiplicando en todas partes en defensa de los derechos de la mujer y diciendo no a la violencia de género. Este programa, el Gran Encuentro, designado también Embajador de la Paz por la Fundación Mil Milenios, que tiene siempre a palito con el hay que seguir andando, al padre Pepe Di Paola con su clara frase, donde entra un libro no entra un revólver, donde entra una pelota no entra una droga. El Gran Encuentro hoy va a tener distintos jugadores y jugadoras en esto que va a ser un programa muy pero muy interesante, donde con Manuel Fernández aquí en estudios hablaremos del apasionante mundo de las historietas y también de otros temas que hacen a su quehacer valiosísimo en la educación y en la cultura. Y luego tendremos también temas que vienen, por ejemplo, con el deporte, y en este primer bloque una jugadoraza, destacada profesional del derecho, la doctora Antonella Traversaro. Ella nos va a hablar desde su mirada de temas que hacen al nuevo modelo de justicia penal en Santa Fe. ¿Qué pasa con la inimputabilidad de los menores? Tema polémico, sí lo hay. ¿Cuál es el sistema de garantías para las defensas? Antonella Traversaro es una destacada integrante del foro de Rosario, de los abogados de Rosario, y entrevistada por Mayor Yasuc nos decía esta serie de conceptos que por supuesto dan lugar a la polémica. Hay miradas que son opuestas a las que tiene Antonella. En buena hora que así sea, un debate que hay que dar, sí o sí hay que dar. Antonella tiene una impronta que se vincula con el garantismo, y hay otras miradas que también van a tener lugar aquí en este gran encuentro porque nos interesa el debate sobre esta cuestión que hace al nuevo modelo de justicia penal en la provincia de Santa Fe. Es el primer espacio, el primer tema en nuestro gran encuentro de hoy, la doctora Traversaro, aquí. Estamos con la doctora Antonella Traversaro en su estudio, aquí en la zona sur de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Antonella? Hola Marcelo, gracias por venir. Sí, estamos acá en Corrientes 4766. Desde hace un par de meses, desde febrero, nos instalamos acá para estar más cerca de zona sur y todo lo que es nuestro trabajo acerca del Centro de Justicia Penal. Bueno, claro, porque es un estudio realmente con una dimensión importante y evidentemente toda la zona que circunda en esta parte de la ciudad de alguna manera tiene presente, ¿no? Acude, viene por distintas dudas, por distintas problemáticas, hacerte una consulta respecto del derecho penal. Sí, para el trabajo que hacemos nosotros, que es pura y exclusivamente derecho penal, estamos en la zona indicada, porque como te digo, el Centro de Justicia Penal Sarmiento y Virasoro, que es acá cerca. Es cerca. Y bueno, y sí, la gente viene acá por problemas penales, que ya te digo, es lo que nosotros nos dedicamos desde hace más de 15 años.
Correcto, doctora Atravesaro. Escúchame, ¿qué está ocurriendo en la provincia de Santa Fe? ¿Hay modificaciones respecto del derecho penal, de sus implicancias, de su llegada? ¿Son amplias esas modificaciones? Sí, hay modificaciones de todos los colores, para todos los gustos. Si querés te voy contando. Tenemos, bueno, en primer lugar, en lo que es la justicia federal, a partir del 6 de mayo se implementó el nuevo Código Procesal Penal Federal, que en realidad es un código sancionado en el año 2010, pero que no se había puesto en vigencia en la ciudad de Rosario. Sí, estaba en vigencia en otras provincias, en Salta, en Jujuy, y bueno, y acá se puso en vigencia el 6 de mayo. Es un cambio de 180 grados al modo en que se trabajaba anteriormente. Nosotros antes del 6 de mayo teníamos juzgado de instrucción para todo lo que es investigación de delitos y luego las causas pasaban a juicio ante un tribunal oral. Siempre con la investigación a cargo del juez y el fiscal solamente se notificaba o pedía alguna diligencia. Hoy el cambio es rotundo, como te digo, 180 grados, ahora la acción penal la tiene el fiscal, o sea, el que investiga es el fiscal, el juez solamente es un juez de garantías constitucionales que puede habilitar allanamientos, disponer prisiones preventivas, pero la investigación y las detenciones están a cargo de los fiscales. Es un cambio muy importante y cambia totalmente la mentalidad que tenía el juzgado federal en la forma de trabajar. Actualmente todavía no se han creado salas de audiencia, sino que se está trabajando un poco manualmente con lo que hay, porque el cambio lo dispuso Junio Libarona de un día para el otro, así que se está trabajando en las salas de audiencia del tribunal oral, pero bueno, la base es esa, el gran cambio es la investigación a cargo del fiscal. Y en lo que es materia federal, otro gran cambio es que todo el tema de comercio de estupefacientes, lo que prevé el artículo 5, inciso C de la ley 23737, que es la mayor parte de las causas que se tramitan en la justicia federal, ahora pasan a la provincia por lo que es la ley de narcomenudeo. No sé si habrás escuchado narcomenudeo, microtráfico o desfederalización del narcomenudeo. Pasa todo a la justicia provincial. Yo escuché, bueno, todo el mundo escucha esta cuestión del narcomenudeo y esto implica un cambio importante. Un cambio importante porque, ya te digo, delitos que eran investigados pura y exclusivamente por la justicia federal hoy lo investigan fiscales provinciales. Hay una unidad especial que se creó, que encabeza la doctora Valeria Ubigot, con fiscales determinados y puntualmente encargados de esos temas. Se está trabajando, ha habido planteos de incompetencia que hasta ahora no han tenido acogida favorable, o sea, los jueces siguen diciendo que por esta ley provincial el delito de narcomenudeo queda en manos de la provincia. Esto ya venía en la provincia de Buenos Aires, hace tiempo que lo tienen, en Córdoba, en Chaco, hay varias provincias que en la provincia investigan lo que es delito de materia federal. Pero bueno, para nosotros es un gran cambio porque nosotros estábamos acostumbrados a que ese tipo de delito quedaba en la justicia de excepción, y hoy lo trabajan fiscales provinciales, jueces provinciales. Bueno, muy bien, Antonella. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los menores? Es decir, con este cambio que también se pretende estructurar desde la Nación, a través del Congreso de la Nación, este remanente tema de la baja de la edad de imputabilidad, es decir, ¿cómo ve esta cuestión? Bueno, tuvimos justamente esta semana una charla en el Instituto de Derecho Federal del Colegio de Abogados de Rosario sobre ese tema, sobre la inimputabilidad y los menores de edad. Vino el doctor Soto, que propone, está en la comisión redactora, Fernando Soto integra la comisión redactora de reforma del Código Penal, y él propone bajar la edad a 14 o a 12 años. Ajá. Que la verdad no, los fundamentos que nos da a mí no me convencen y creo que a nadie, es un poco más una mirada desde la política o desde la dirigencia política que pretenden combatir el delito bajando la edad, que obviamente no es el gran problema. No hay que verlo como una cuestión tan fácil de bajar la edad o no bajar la edad, el problema es mucho mayor, hay que afrontar otras situaciones. En Rosario estamos con un problema mayor que es, por ejemplo, el acceso a las armas que tiene cualquier persona. Me parece que hay que atacar esos problemas y no pretender criminalizar a un chico de 12, 13 años, porque no es el problema. Las estadísticas nacionales demuestran que los delitos cometidos por ese rango de personas prácticamente no existe. Lo que pasa es que, bueno, se le ha dado un valor importante a partir de lo que ocurrió con el crimen del playero, que fue un chico de 15 años, y a partir de ahí... Nos detenemos ahí, doctora Atravesaro, el crimen del playero, esa injusta muerte a un trabajador de manos de un criminal, porque realmente cómo este chico, cómo este joven
desde dónde, por qué, cómo empuña esa arma y termina asesinando a alguien que está cumpliendo con una jornada de trabajo en virtud de alguna tarea que le encargan como sicario, digamos. Es decir, ¿cómo se va construyendo toda esta cultura del delito en la ciudad de Rosario? Esta ruleta rusa que le puede tocar a cualquiera. Es decir, lo que tiene que quedar claro es que el derecho penal no está para solucionar las causas del delito. El derecho penal es la última ratio y llega cuando el delito ya está cometido. Lo que nosotros tenemos que pensar en este caso es cómo llega un chico de 15 años a tener un arma en la mano, a pertenecer a una organización criminal que lo usa como sicario, y que si no iba él, iba a ir otra persona, porque esto es totalmente fungible. No va ese chico, va otro, hay una gran cantidad de dinero en juego que ese chico no lo puede conseguir a lo mejor en su vida. Un chico que no va a la escuela, que tiene sus padres presos, o sea, la causa está ahí. Y el gran problema es ese, no meterlo preso a los 15 años, a los 14, porque hoy vamos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 y dentro de 5 años van a querer a los 12. Y no es la solución esa, no es bajar la edad, no es criminalizar, sino por el contrario, atacar las causas, atacar los problemas sociales, la desigualdad, las adicciones, que tanto daño hace. Creo que el problema viene por ahí. En este mismo sentido te comento, si querés, para cerrar el tema de los menores, hay también sancionado un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que tiene una mirada restaurativa al respecto, que es lo que te comento, atacar otros problemas. Todavía no está vigente, pero bueno, ya está sancionado y se espera que se implemente en poco tiempo este nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que va a ser totalmente distinto a como se está trabajando ahora. Bueno, para agregarte más cambios, estamos transitando lo que nosotros llamamos ahora la contrarreforma del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Si vos recordás, nosotros tuvimos un cambio también de 180 grados en febrero del año 2014, donde se instauró todo lo que es el sistema oral y el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Actualmente estamos transitando una contrarreforma de esa reforma con aproximadamente 50 artículos nuevos que modifican notoriamente la forma que teníamos de trabajar. Ahora, por ejemplo, hay una audiencia de control de la detención a menos de 24 horas de que la persona queda detenida. Una audiencia que todavía no sabemos bien para qué es, porque en realidad no se discute nada en esa audiencia. Hay un fiscal, un defensor y el juez, pero no se puede discutir nada. Las audiencias imputativas que pueden llegar a demorar 30 días, es decir, una persona puede estar 30 días presa sin saber por qué, porque no se le comunican los hechos hasta transcurrido 30 días y recién después de esos 30 días puede proceder un habeas corpus. Una verdadera locura. Es una locura y bueno, yo todavía no tuve un caso así donde haya una persona que haya transcurrido 30 días, pero sí tengo una, por ejemplo, que ya ha transcurrido casi 12 días en detención, porque todavía no se le impuso una prisión preventiva y todavía no se le han formulado los cargos, no se le imputó, no se le atribuyó el hecho. Con lo cual imagínate vos que te detienen y no sabes por qué. Es un tema para la persona que lo sufre, obviamente, escandalosa. Y otro tema también interesante es una nueva ley de ejecución penal provincial que regula todo lo que es preso de alto perfil. Ajá. Regula algo que nos llamó poderosamente la atención, que lo hemos tratado en algún debate, la sobrepoblación carcelaria. O sea, en lugar de decir que no puede haber sobrepoblación carcelaria, porque es totalmente contrario a todos los tratados internacionales que rigen la materia y que tienen jerarquía constitucional por el artículo 75 y 122, acá se legisla sobre la sobrepoblación carcelaria. En caso de sobrepoblación carcelaria, los presos pueden llegar a estar en espacios dedicados a la cultura, por ejemplo. De hecho, hay sobrepoblación carcelaria, las cárceles de la provincia de Santa Fe están saturadas, hay más de 3.000 presos en exceso, y esto es porque la mayor parte de los delitos son con prisión preventiva, o sea, no hay puerta giratoria como cree la gente. Hay gente presa en prisión preventiva por tiempo indeterminado y por delitos muy menores que no merecen esa medida cautelar y sin embargo los jueces la disponen. Antonella, el derecho penal, sos abogada, recién hablábamos de un filósofo contemporáneo importantísimo, hablábamos de Antonio Escotado. Antonio Escotado decía, la libertad es algo que no se puede pesar y que no se puede a veces conceptuar con claridad, pero cuando no está, cuando se pierde, ahí realmente le damos la verdadera magnitud al estar libre. Tu tarea está muy vinculado con eso. ¿Qué hace una persona cuando pierde la libertad, Antonella? Es terrible y además uno cree que el derecho penal o que eso nunca te va a pasar y que es para el otro, ¿viste? Uno nunca cree estar. Me encanta esta idea, me encanta. Sí. Y en realidad cualquiera, vos te denuncia a tu mujer, te denuncia a un vecino, atropellás a alguien con el auto, hurtás energía, cualquiera puede estar sometido a un procedimiento penal y vas a querer siempre que se garanticen
los derechos fundamentales, el derecho a un debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la libertad. Claro. Tenemos un derecho a la libertad previsto en la Constitución Nacional y eso solamente se puede limitar en el caso que sea absolutamente indispensable y que no exista otra medida que pueda garantizar los fines del proceso, sino simplemente recién ahí poder coartar esa libertad. La prisión preventiva es una medida cautelar. Nosotros hoy tenemos en la provincia de Santa Fe más de un 60% de las personas presas en prisión preventiva. Esto quiere decir inocentes, personas que están esperando un juicio o que tienen una condena que no está firme. Me gusta tu compromiso, me gusta mucho tu compromiso como profesional, exaltando siempre esta defensa de la libertad del otro. Y no es frecuente, por eso te lo remarco en esta entrevista. Me gusta mucho esa pasión que tenés por defender la libertad. Te agradezco siempre el espacio que nos das y bueno, y sobre todo siempre también la tarea del abogado defensor es como vapuleada, ¿no? Uno cree que porque vos defendés a una persona, por ejemplo, que está imputada por un abuso sexual o algún tipo de hecho que realmente a veces son hechos aberrantes, uno no quiere decir que comparte ese hecho, uno está defendiendo garantías constitucionales, esto siempre tiene que quedar. Esa aclaración está buena, esa aclaración. Uno defiende garantías constitucionales y que un proceso se desarrolle en el marco de la ley, simplemente eso. Obviamente la inocencia de toda persona, que siempre uno va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que tenga una sentencia penal firme, no alcanza con una sentencia condenatoria de primera instancia si eso no está firme, hasta que no se agoten todos los recursos que prevé la ley, la persona sigue siendo inocente. Así que a mí siempre me gusta recalcar esto, el trabajo del abogado defensor y que cualquiera puede estar sometido a un proceso penal aunque sea por un delito muy menor. Antonella Travesaro, abogada penalista, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo, siempre por el espacio que me das. Le dijimos que era una profesional destacada de Derecho y así exhibió sus argumentos la doctora Antonella Travesaro, entrevistada por Marcelo Yasuc. Argumentos que dan lugar a la polémica porque son adecuados algunos enfoques que tienen que ver con la mirada del contexto social. Pero lo cierto es que ante hechos aberrantes el Estado tiene que tener una actitud punitiva y la justicia tiene que actuar con firmeza porque las causales del deterioro social son muy profundas, llevarán su tiempo resolverlas y en el tanto también hay que dar garantías a esta sociedad que se ve amenazada y hackeada, por ejemplo por sicarios, sean menores o mayores de edad, y frente a esto que es aberrante, por ejemplo el caso del playero asesinado por un menor, el Estado no puede no tener una actitud clara, concreta y eficaz. Así que es un tema para debatir la edad de la imputabilidad, para debatir el nuevo derecho penal en la provincia de Santa Fe, los nuevos aspectos en lo procesal. Todo esto realmente abre un abanico de enfoques realmente muy valiosos, como el que expuso con tanta solidez desde su perspectiva la doctora Travesaro, y tendremos también otras miradas que seguramente van a generar un debate realmente muy rico, muy útil y muy oportuno, porque si hay una problemática que nos agobia, nos duele a todos, es el que tiene que ver con la falta de seguridad. Y Rosario es el epicentro de esto que, por cierto, es algo dramático y que genera grandes incertidumbres en la población. Estamos entonces en el gran encuentro. Un tema fue este, y luego vendrán otros, y seguiremos así recorriendo este espacio y también con los anunciantes que ahora entran a la cancha. Comuna de Wilray, creciendo junto a la gente. Presentación del libro 31. Cordón Cuneta en General López y Avenida Argentina. Asfalto en Barrio Rosales. Área de discapacidad. Martes y jueves de 8 a 10 horas. Mantenimiento de caminos rurales. Cerca de las instituciones, junto al Senador Enrico. Riego asfáltico en calle 25 de Mayo. Piedra Camino de Pasquini. Ampliación de 4.500 metros de la red de gas. Comuna de Wilray. Gestión Benjamín Gianetti. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar.
Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe 03462 462525. infovt@ugr.edu.ar. Comprá más fácil. Comprá por internet en los mejores sitios de Argentina y pagá con Mutual Card. Mutual Card, tu tarjeta de crédito. Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutás de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Huichicabeglio es tu casa. Entra en casa. Nosotros te cuidamos. Alemi Rivadavia, huichicabeglio.com.ar. Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico. Atención pediátrica en domicilio y en consultorio. Emergencias y urgencias pediátricas. Unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico. Llámanos al 03462 46 11 11 o vía WhatsApp 3465 65 53 17 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Avalse, productores de seguros. Seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo, seguro integral de comercio. Teléfonos 3462 438222 y 43 1720. Alvear 601, Venado Tuerto. www.avalsesrl.com.ar. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli.
lo anunciamos y siempre es un gusto que esté presente aquí en nuestro gran encuentro. Se llama Manuel Fernández, uno lo conoce como historietista y también, por supuesto, una gran tarea en la docencia. Está a cargo de un establecimiento educativo en Mericue actualmente. Es alguien que tiene varias facetas, además, y vamos a hablar con él de aspectos de su vida. Lo saludamos, Manuel, un gusto grande que estés. Buenas noches, Julio, y también una alegría siempre estar compartiendo. Hacía bastante que no venías. Sí, este año he estado así. Y, por ejemplo, cuando venías había un solo taller de historietistas de Melano Tuerto. Y ahora Sí. me decís que pasados estos meses hay 4 talleres. ¿Qué pasó? ¿Por qué Bien, la creció? verdad que muy contentos. Ha habido una repercusión muy linda en el último año. Y este año tuvimos invitaciones de distintas instituciones para brindar los talleres de historieta. Así que el grupo se hizo cargo. Tenemos en este momento 4 espacios donde brindamos el taller de historieta. Como decís vos, hasta hace un tiempo era en un solo lugar. Y ahora estamos en el lugar original donde dábamos siempre, que es el gremio de AMSAFE. Ese lugar tiene doble turno, porque no alcanza con un turno por los espacios. Así que estamos dando a la mañana, los sábados a las 11 de la mañana y los mismos sábados a las 2 de la tarde. Muy bien, y además en otro Y lugar. después tenemos los días viernes en la Biblioteca Meguino, que ahí está Marcelo Peruca, que también es integrante del grupo. Los días martes en Bayú, que es un centro cultural que está organizado por artistas independientes que se han armado en cooperativa y están brindando diferentes talleres artísticos. Entonces ahí los días jueves brindamos el taller de historieta, que ahí lo está dando Tomás Caparrós, que es también un integrante del grupo de historietas. Y los días martes, en la librería TIP de calle Trugamú Sáenz Peña, también estamos brindando un taller ahí. ¿Qué abanico de gente va? ¿Chicos? ¿Adultos? Bueno, en su mayoría chicos, la nueva generación, que para nosotros es una alegría, porque era la generación que había quedado desconectada de la historieta. La generación que no conocía, no sabía lo que era una historieta. Y en los últimos 10 años hubo un resurgimiento de la historieta. Obviamente, en la Argentina hubo un rebote por la historieta norteamericana, que volvió a entrar a Argentina después de las películas de superhéroes, claro. Eso hizo un rebote de que aparezca otra vez la historieta. Y la historieta japonesa, que se conoce como manga, que es la historieta que está relacionada con el anime, con los dibujos animados japoneses. También esa historieta... O sea que la franja mayores de chicos, ¿de qué edad? ¿De promedio? Y estás hablando de 7, 8 años a 16, 17 años están consumiendo bastante historieta. Y se han integrado estos talleres. Y se han empezado a armar estos talleres y son las edades más o menos que tenemos. Que son talleres abiertos, muy costosos. Talleres completamente abiertos y hacemos lo imposible para que sean lo más económico posible. Tratamos de bajar lo menos que podamos. Comparado con otros talleres de otros talleres, siempre estamos más. ¿Qué les enseñan? ¿A dibujar, a hacer guión? ¿Qué les enseñan? Obviamente el taller está muy orientado al dibujo, porque la historieta necesita mucha técnica de dibujo, porque es una ilustración que se necesita con rapidez. Es decir, el que hace historietas tiene que hacer muchas páginas, muchos dibujos en poco tiempo. Entonces se hace mucho centro en el dibujo, en la composición, en crear estructuras, en conocer todos los tips y las técnicas para acelerar procesos de dibujo. ¿Pero sobre la base de un guión? Al principio es dibujo, es todo dibujo, ajá, todo dibujo. Y después vamos incorporando todo, porque la historieta lo que tiene es que es muy amplia. Necesitas recursos de literatura para hacer el guión, recursos de dibujo, y después necesitas todo lo que es recurso teatral o de cine. Necesitas saber de iluminación, necesitas saber crear un personaje, necesitas saber la escena, cómo es, cómo la planteás. Sos como un director de cine porque decidís la escena que vas a dibujar, qué cámara usás, desde dónde la dibujás, cómo la tomás. Entonces, eso es lo que tiene la historieta muy rica, que usa recursos de muchos géneros artísticos. ¿Cuánto talento que han tenido aquellos pioneros, ¿no?, para este mundo de la historieta, que además dejaron personajes inolvidables? Porque si yo te pido mencionar algunos de esa historia, a ver... De la historia... es largo, ¿no? Vamos con la historia argentina, decís vos. Vamos por Argentina. Con la historia argentina, bueno, la historieta argentina nace fines del siglo XIX. Ajá.
Y somos prácticamente, vienen de los inmigrantes franceses. Son los que más traen la ilustración y el dibujo. Y bueno, en Argentina hubo un famoso sacerdote que era Fray Mocho. Fray Mocho, claro. Que fue uno de los primeros en hacer humor político e historietas y hacer personajes bastante satíricos, bastante cómicos, pero siempre con una crítica social. ¿Y dónde social. publicaba Fray Mocho sus...? Y esas eran los primeros diarios de 1850, 1860, 1870. Ahí empezó. Pero las famosas publicaciones fueron revista Mosquito, que ya el nombre daba esta cuestión de que era algo que picaba fuerte, donde ahí aparecían, por ejemplo, las primeras caricaturas a Sarmiento, a Mitre. Ya teníamos esa caracterización del humor político. Y después empiezan a aparecer los primeros personajes de historieta, que eran los personajes que llamaban picarescos y que demostraban la característica típica del ciudadano porteño. Aparecen muchos personajes con ese estilo, mostraban las costumbres típicas del porteño, y empiezan a aparecer algunos personajes que después quedan como ejemplos y como símbolos. Por ejemplo, había un personaje llamado Don Gil Contento, que era un personaje así muy inocente, que no se daba cuenta de las cosas que pasaban, y siempre estaba optimista, sin darse cuenta de las cosas que le pasaban alrededor. Y queda ahí esta cuestión del apócope de Gil a todo aquel que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. De ahí viene, la asociación con términos del lunfardo, ¿no? Claro, que en ese caso sería también parte de esa historia. Pero bueno, haceme el salto hacia el Indio. Y después ya llegamos a la década del 20, que es la década que empieza a tener el boom de la historieta. Ahí aparece Dante Quinterno. Y ahí aparece Dante Quinterno. Ahí aparece Dante Quinterno con varios personajes primero, antes de Paturuzú, en la década del 20, y en la década del 30 él se independiza y crea el primer sindicato de ilustradores argentinos, donde él ahí impone reglas, como por ejemplo que el dibujante era dueño de su personaje, que para esa época era algo revolucionario, no era algo que ocurriera. Es decir, en ese momento vos publicabas un personaje y el medio se apropiaba de tu personaje. Bueno, me dijiste del Indio Paturuzú. En la década del 30 aparece el personaje emblemático de la historieta argentina, que es Paturuzú. Y aparece la revista Paturuzú, donde le da lugar y espacio a una gran cantidad de ilustradores que había en Argentina y hacen una revista meramente de historietas, que hasta ese momento no había. Bueno, a ver, uno conoció el Paturuzú semanal. Claro. Como tipo de revista. Como una revista con solamente las que conocimos nosotros son las apaisadas. Las andanzas de Paturuzú. Las andanzas de Paturuzú, que eso ya es una época mucho posterior. Ah, correcto. La primera revista de Paturuzú era una especie de revista tabloide, tipo diario, que traía una infinidad de historietas, todas nacionales. Bueno, la familia Paturuzú aparece con la Chacha. Claro, se empieza a desarrollar todo ahí. Personaje inolvidable. Claro, sí. Upa, su hermana Patora, Chacha. Pero en la revista Paturuzú mencioné algunos otros personajes. Y en la revista Paturuzú, bueno, empiezan a aparecer, no sé, por ejemplo, Capicúa, gran personaje. Después empiezan a aparecer los primeros dibujos de Divito, que fueron famosas las mujeres de Divito. Todos los personajes de Mazzone, que era un gran creador como Afanancio, el Doctor Merengue, el otro show del Doctor Merengue, Piantadino. Bueno, es una infinidad de personajes que aparecen ahí y después empieza a aparecer lo que se llama la historieta seria de aventuras, que era con un dibujo más realista, y empieza a aparecer Motín a bordo, que fue una historieta muy famosa, mucha historieta gauchesca. Ahí Fabián Leyes, por ejemplo, de Lindor Covas. Lindor Covas, historieta gauchesca, mucha historieta gauchesca. Lindor Covas, la contratapa de La Razón. Claro. Y la verdad que, ¿cómo atraían? Los diarios se empezaban a leer desde ya. Claro, sí, se empezó a tomar la costumbre de empezar a leer por las tiras cómicas, que era lo que aparecía en los diarios. Y Paturuzú genera eso, genera darle espacio a un montón de ilustradores argentinos y empiezan a crear cosas que... Vos me hablás de Dante Quinterno. Sí. Pero también aparece, a ver, ¿quién generó la propuesta
de tantas otras figuras, por ejemplo, vamos a hablar del mismísimo Quino con Mafalda, por ejemplo, Claro. y tantos otros nombres que podemos decir en esta historia grande de la historieta argentina. Sí, bueno, se empieza a desarrollar una cultura de la historieta y del dibujo en Argentina muy fuerte. En su momento, en relación a la población que tenía Argentina, vendía más historieta argentina que Estados Unidos. Mira, qué éxito notable, ¿no? Terrible, terrible la cantidad que se vendía y lo que El se cuadradito consumía. con el globo. Sí. ¿Esa técnica ya vino importada? Los primeros globos surgen en una historieta de Estados Unidos, una historieta que se llamaba El Niño Amarillo, el Yellow Kid. El dibujante de esta historieta al principio ponía el texto de cada personaje en el cuerpo, en la ropa. Correcto. Hasta que en un momento dado empezó a hacer un globito y empezó a utilizar ese sistema y los demás dibujantes descubrieron que era interesante esa técnica y después se adoptó como algo universalmente. Pero al principio la historieta, yo no sé si te acordás de una famosa historieta que era Príncipe Valiente. Sí. No tenía globitos. Claro, todo texto abajo en el pie. Es decir, los diálogos, todo estaba en el pie abajo el todavía. Príncipe Valiente. Bueno, ¿formaba parte del Tony, D'Artagnan? Claro. Revista El Tony, que es la primera que aparece, que el dueño era Ramón Columba. Ramón Columba, un gran dibujante argentino, crea la revista El Tony con la característica de que el 80% era importado, historieta importada. Ahí aparecen Dick Tracy, Rip Kirby, El Príncipe Valiente, Tarzán. ¿El Fantasma? El Fantasma, Flash Gordon. Es decir, esos eran los personajes que aparecían al principio en revista El Tony. Hasta que de a poco le va dando espacio a los dibujantes argentinos y a la producción argentina. ¿Y cuándo aparece Fantasía? ¿Cuándo aparece D'Artagnan? Van apareciendo a medida que en la década de Fantasía ya aparece en la década del 60, van apareciendo de a poco, aparece la revista para la mujer, que era la revista Intervalo, historieta para mujer. Eso también. Y después, bueno, crea D'Artagnan, que era una revista de aventuras. ¿Y qué personajes, no? Uno se recuerda Y de una ver cantidad Sabarese. impresionante. Bueno, y en Editorial Columba, primeramente aparece un gran guionista argentino que hace su propia editorial, llamaba Editorial Frontera, que se llamó Héctor Germán Westergel. Germán venía de la literatura, él escribía cuentos y textos, y de golpe descubre en la historieta una herramienta, él decía, para llegar a niveles más populares. Y él decía que a ese nivel popular no hacía falta brindarle cosas muy laxas, muy livianas, sino que se le podía brindar buena literatura dentro de la historieta. Y llegó hasta el Eternauta. Y comienza a escribir guiones que para la época, para el momento en el que estaba la historieta, era muy anticipada. Era una historieta muy avanzada y muy compleja. Populares esas. No tenían la popularidad en ese momento que Patrusú, por ejemplo, pero sí tenían una gran, y sobre todo en Buenos Aires, tenían una gran consumición de historietas. Y genera también una cantidad de historietas, lo que se llama historieta más seria, historieta de aventura, pero más seria. Sargento Kid, El Eternauta, bueno, infinidad de historietas. Me estás hablando de... Sí. Y él hace un cambio en el guión de la historieta. La hace un poco más elevada y más seria, más compleja. Vinculada con la realidad. Claro. Bueno, me mencionaste. Y hijo de ese guionista, de ese tipo de historieta, es quien aparece después, en la década, fines de la década del 60, que es Robin Hood, Claro, que es el otro gran guionista argentino. Robin Hood es una maravilla, la cantidad de personajes, y ha creado, por ejemplo, el grandísimo Nippur de Lagas. Claro, ese es su primer personaje. Es impresionante saber que ese fue el primer personaje que uno piensa que, bueno, que ya venía escribiendo. No, fue su primer personaje de historieta que la escribe incentivado por el dibujante de la historieta, que era Lucho Olivera, que lo conocía y le dijo, vos tenés que escribirme algo para la revista. Yo trabajo en una revista, me podés escribir, porque Robin Hood y Lucho Olivera, a los dos les interesaba mucho la antropología, todo lo que eran las antiguas civilizaciones. Bueno, y Nippur se ubica allí en Lagas. En el inicio de la civilización del mundo, ¿no? Bueno, Chilchamés el Inmortal y tantos otros. Me mencionaste, desde Dante Quinterno, pasando o Fray Mocho, luego mencionaste a Ramón Columba, después mencionaste Westergel. Westerfeld.
Bueno, García Ferré. También Yo mencioné García Aquino. Ferré. ¿Quiénes están quedando? A ver, esos nombres. Bueno, esos han sido los emblemáticos. Después hay grandes continuadores. Caloi fue un gran Caloi, continuador. Fontana Rosa, bueno, Fontana Rosa logró la síntesis de la historieta argentina. Es decir, utilizar, por ejemplo, la literatura gauchesca, pero reírse de la literatura gauchesca. Después hizo un personaje como Buggy el Aceitoso que se reía del héroe americano, se reía de las películas norteamericanas. Bueno, también un gigante, Fontana Rosa fue un gigante de la historieta argentina. Y hoy en día tenemos grandes dibujantes argentinos, pero que no producen en Argentina. Bueno, Los por tenemos... eso, esa es la etapa. Me hablaste de los grandes nombres, la gran etapa. Pero hoy, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Desapareció? Bueno, no tiene hubo... cómo llegar a la masividad que tuvo antes porque se lo impiden otros factores. Hay muchos factores en juego. Desde mi concepción yo tengo en presente que para mí el factor principal de la desaparición de la historieta fue el económico. Es decir, ¿No más es una allá... cuestión cultural? No, yo para mí No, principalmente... los medios de comunicación que No, le dieron más porque bola. por ejemplo en Italia se sigue consumiendo historietas en gran cantidad. En Francia es impresionante lo que se consume. En España, el otro día veía una charla de editoriales españolas, haciendo una charla, y en España una edición de 20.000 revistas mensuales se la considera como baja. Qué bárbaro. Y acá en Argentina hay editoriales que producen 1.000, 1.500 por mes. Es decir, acá hemos caído de vender en un... Y quizás los gustos que han ido cambiando. O Obviamente después... O la falta de esos personajes. Porque claro, un Fontana Rosa y ese talento no es fácil que reproducir. De emular, de reproducir. García Ferré haciendo Hijitus o tantos otros. No es fácil. No Bueno, ha hoy pasado... tenemos grandes dibujantes. Salvador Sanz, tenemos Rizzo en Rosario, infinidad de Jorge Lucas, infinidad de dibujantes que están trabajando para afuera, que en Argentina hacen, pero lo hacen más por una cuestión de amor al trabajo y de que se difunda la historieta en Argentina que por una cuestión económica. Obviamente hoy el dibujante busca el trabajo en el exterior, pero por una salida económica. La forma en que se paga, en que se trabaja en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Italia, es mucho más profesional que la forma en que se trabaja acá. Acá han desaparecido las grandes editoriales y han quedado pequeñas editoriales independientes que lo hacen todo a pulmón. Muy claro. En este punto quiero detenerme, la historia es apasionante. Y uno se mete en este mundo de la historieta y realmente nos quedamos horas y horas y hablando. Pero decime, lo que están por hacer, ¿están los talleres en marcha? ¿Hay algunas charlas previstas? ¿Hay alguna presencia, algún Bien, hace poquito trajimos a Baroselli, un gran acuarelista de Rosario, y ahora estamos organizando, ahí estamos en vísperas de organizar, queremos organizar un evento, no un taller pequeño, sino un evento grande de historietas que encierre distintas actividades que hoy en día la historieta ha disparado. Es decir, la historieta a nivel mundial disparó a nivel de mercado distintas actividades. Por ejemplo, muchas series que se ven hoy en las plataformas, en Netflix y todo, son hijas de historietas. Entonces, hoy los chicos leen la historieta y ven la serie. Correcto. Esa es una cuestión. Después se ha fomentado lo que se llama el cosplay. ¿Qué es el cosplay? Chicos que se caracterizan de los personajes favoritos y no solamente la ropa, sino que actúan como el personaje durante un evento en particular. Y se hacen especies de concursos donde cada uno actúa como su personaje. Qué bueno. Y trata de emular a su personaje favorito. Y después en esos eventos se hacen determinadas actividades, concursos de dibujos, actividades. Bueno, uno no puede dejar de mencionar también el trabajo que hicieron en la búsqueda de rescatar personajes de nuestra historia regional. Eso también es valioso, ¿no? Bueno. ¿Existe el grupo de historietistas de Melano Tuerto funcionando? Sí. Eso fue también un cambio importante que tuvo la historieta. De la década del 70 para acá, se empezó a utilizar la historieta como documento, como documental. ¿Y quién fue el primero que lo hizo? Westergel, haciendo la vida del Che Guevara y la vida de Evita.
Él fue el primero en utilizar la historieta como algo documental. Manuel, quiero concluir esto agradeciéndote tu presencia, siempre surgen muchos temas. Estás en Mericué siempre dando clases. Estamos ahí dando clases y otra actividad muy linda que queremos agradecer siempre es al gremio ANSAFE, que con el gremio trabajamos con todas las escuelas primarias de la región, llevando un taller de historietas que se lo brindamos a los alumnos de forma gratuita, utilizándolo como una herramienta pedagógica dentro del aula. Y lo que tienen que hacer las escuelas primarias es llamar al gremio y solicitar el taller, y nosotros vamos y los visitamos. Nos va a quedar algo para decir algo más. Ahora vamos al encuentro con los anunciantes. Después nos vamos a ir también para hablar de lo que es un evento muy interesante, que es desde el punto de vista del deporte automotor realmente muy convocante. Rosario tiene en su autódromo Fangio otra cita para el turismo de carretera de competición, y de eso vamos a hablar después, de los anuncios que aquí aparecen en el gran encuentro. Comuna de Wilray, creciendo junto a la gente. Presentación del libro 31. Cordón Cuneta en General López y Avenida Argentina. Asfalto en Barrio Rosales. Área de discapacidad. Martes y jueves de 8 a 10 horas. Mantenimiento de caminos rurales. Cerca de las instituciones, junto al Senador Enrico. Riego asfáltico en calle 25 de Mayo. Piedra Camino de Pasquini. Ampliación de 4.500 metros de la red de gas. Comuna de Wilray. Gestión Benjamín Gianetti. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe 03462 462525. infovt@ugr.edu.ar. Comprá más fácil. Comprá por internet en los mejores sitios de Argentina y pagá con Mutual Card. Mutual Card, tu tarjeta de crédito. Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutás de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Cuichicaveglio es tu casa. Entra en casa. Nosotros te cuidamos. Alemi Rivadavia. cuichicaveglio.com.ar. Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico. Atención pediátrica en domicilio y en consultorio. Emergencias y urgencias pediátricas. Unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico. Llámanos al 03462 46 11 11 o vía WhatsApp 3465 65 53 17 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Avalse, productores de seguros. Seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo, seguro integral de comercio.
Teléfonos 3462 438222 y 43 1720. Alvear 601, Venado Tuerto. www.avalsesrl.com.ar. ¿Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela? Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. TC 2000 en Rosario, esto por supuesto el 8 y 9 de junio, una competencia de turismo 2000, TC 2000, la verdad que una competencia espectacular. Hubo una presentación oficial de este evento que, por cierto, como siempre moviliza. Ahí estuvo Marcelo Yazub hablando con quien es director del Autódromo Ciudad de Rosario. Allí está la charla de Marcelo con Fabián Begliati. Muy bien, estamos con Fabián Sbigliati, quien es el responsable del Autódromo de la Ciudad de Rosario, el director. Fabián, un gusto nuevamente conversar con vos para todo el público del Gran Encuentro, Televisión Regional. Otra nueva jornada del TC, la categoría importante del automovilismo en la Ciudad de Rosario. Sí, buenos días a todos los televidentes del canal. Sí, realmente, gracias a Dios, estamos seguidos presentando eventos deportivos y hoy estamos con una de las categorías más importantes que tiene Argentina, que es el TC 2000, con muchas empresas involucradas y demás, y bueno, que hayan confiado en nosotros y poder presentarlo otra vez para que Rosario tenga otro evento del deporte motor en un mes importante para Rosario, como es el mes de la bandera. Muchas empresas, decís vos, que apoyan, que se vinculan, que hacen posible el espectáculo también. Sí, vos fijate, bueno, el espectáculo es un esfuerzo que hace el autódromo, conjunto con la municipalidad, con el agradecimiento, como siempre digo, a Pablo, por el apoyo que le da al deporte motor del intendente Rosario, el apoyo que da Alejandra con un trabajo en común con la gente de turismo y deporte. Pero cada uno de estos chicos que tuvieron de pilotos y demás vienen atrás con muchas empresas importantes, que son empresas de la zona, porque tenés Chevrolet, tenés Fiat, tenés gente como YPF que apoya la categoría, tenés Action, digamos, realmente son empresas importantes que están... ¿Pero son empresas que funcionan aquí en Rosario algunas? Que funcionan en la ciudad y Ajá.
se trata por hacer la otra conferencia de prensa, creo que se va a hacer a pedido de la gente de IPF en una de las IPF importantes de Rosario. Ah, buenísimo. Fabián, ¿por qué no le contás un poco al público cómo es que llegás a ocupar esta responsabilidad? ¿Estabas vinculado al deporte? ¿Estás vinculado al deporte? Hablanos un poquito de tu perfil, que es lo que le interesa al público. Bueno, yo de muy chico corrí en lo que era el karting mayor santafesino, con muchos muchachos conocidos de acá, como Nuevo, Castro, Palmero, varios amigos de acá de la zona. Después dejé por una cuestión de edad, de trabajo y demás. Y por allá, por el año 2000, se me ocurrió volver a correr. Aparecí con un TC 4000, de lo cual corrí hasta el año 2017, fui 6 veces campeón de la categoría. Ah, buenísimo. En su mismo interín me fui a correr al turismo internacional con un BMW cuando era nacional la categoría. Digamos, siempre tratando de cubrir esa pasión que tanto tenía yo con mi viejo y mis hijos, porque también lo hicimos en común, las 3 generaciones corriendo al mismo tiempo, la misma categoría. Y bueno, así fue un poco lo mío, pero siempre involucrado también al deporte motor, a la federación y demás. Cuando surge la idea, por allá de hace 4 o 5 años atrás, con Choco y con alguna gente de acá de Rosario, que me convocan y me dan la posibilidad de pertenecer al directorio del Autódromo Rosario, con Claudio, con Choco Díaz siendo el presidente del autódromo. Cada uno poniendo lo que tenía, yo por ahí lo que hago, yo tengo las categorías agrupadas federadas, entonces la relación con CDA, con STC, con las categorías yo la tenía, la puse totalmente a disposición de Rosario y trabajé. Y muy bien, Fabián Biglietti, dando cuenta de su historia como competidor en las grandes pruebas automovilísticas que él participó y también de lo que significa su presencia en el directorio del autódromo. Hablaba del Choco Díaz, anterior presidente del directorio del autódromo. Lo han revitalizado, lo han potenciado, además de lo que es el escenario lógico para las competencias automovilísticas, escenario de grandes eventos, el Autódromo Ciudad de Rosario, para ver turismo carretera y también otros espectáculos. Y en el cierre, la despedida de Manuel Fernández. Decime en un minuto la revista digital. Bien, estamos trabajando en una revista digital que se llama Tu Revista Emprendedora. Ahí estamos 4 integrantes del grupo produciendo historietas para esa revista. Una revista muy interesante que es justamente para emprendedores. Y también siempre nosotros produciendo nuestra propia revista, que es Revista Pandora, que está ya en imprenta. Ah, bien. Así que... Vuelve Pandora también. Vuelve Pandora también, peleándola. Pero perfecto, muy bien. Fue nuestro gran encuentro, Eliana Prieto estuvo en control técnico, también le agradecemos a Alejandro Boferi en Televisión Regional Rosario, también a Manuel de Feo que está en estudios, a todo Ver TV, que por supuesto es el espacio en la región sur de Santa Fe, a la gente de Televisión Regional Rosario, a Flow a través de Chacra TV, estamos llegando por esa red de Flow. Y en las redes sociales también, el gran encuentro, programa designado Embajador de la Paz, un gusto haberlo compartido, disfrutado y jugado con todos ustedes. Será hasta la próxima semana si Dios quiere. Chau, chau. Seguir andando, un tropezón de vez en cuando, cualquiera puede dar. Hay que seguir dando pelea. La vida tiene cosas buenas que no llegan sin luchar. Una producción de Multimedio GS.